Vamos a hacer unas velas de cera de soja y unos jabones de miel. Había empezado la emisión, ya hice una, pero me di cuenta de que no estaba emitiendo. Primero que nada lo quise hacer en el ordenador, pero como es el primer directo que hago de este canal, que es un canal menor, que tiene muchos menos suscriptores y muchísimas menos horas, pues no lo permitía desde el ordenador, por eso es que lo estoy haciendo en esta orientación desde el móvil para empezar, porque desde el 24 de agosto al 28 de agosto vamos a hacer emisiones en directo simultáneamente, un día un canal y otro día otro. Voy a ver si es mi hija, sí, ahora sí me está avisando de que sí estoy en directo. Es que ya les digo, hice esta vela completamente, ahora vamos a esperar a desmoldarla para volverla a hacer. Y yo dije, es imposible que no estuviera en directo. Así que bueno, ya vamos a empezar. Voy a empezar de vuelta. Ya les digo, del 24 de agosto al 28 de agosto vamos a hacer emisiones un día en Bubble Dream Soaps para hacer jabones, para empezar toda la colección de otoño y la vuelta al cole, que ya empiezan las oportunidades de vender, empiezan a haber mercados, empieza la campaña navideña y todo ese tipo de cosas. También empiezan cumpleaños en donde podrán ofrecer sus artículos y sus cosas, pero para empezar a hacer cartera de clientes para la época fuerte que es la Navidad. Entonces lo que vamos a hacer es empezar con velas de soja, que es lo más económico que podemos empezar y súper vendible, porque todo el mundo quiere la miel, por ejemplo. Creo que dije velas de soja, no, porque ya es el segundo directo que hago porque el primero no se emitió. Entonces vamos a hacer cera de abeja. Les había explicado que habitualmente la cera de abeja es de este color, amarilla. Es muy bonita, tiene una aromita a miel, abejita. Ahí está Eunice. Eunice, empecé a hacer la vela, pero yo creo que no se emitió, no sé. Y al final le llamé a mi hija y dice, no se está viendo nada. Así que voy a empezar de vuelta. Este de molde, por eso es que quería hacer la emisión de prueba, porque del 24 al 28 voy a hacer todos los días. Entonces prefería que hubieran fallos hoy, porque este canal es un canal menor. Entonces en este canal no tiene todas las funciones habilitadas como tiene el otro. Entonces tengo que irlo entrenando para que cuando hagamos estos directos se pueda ofrecer mucha mejor calidad. Por ejemplo, en formato horizontal. En principio me permite solo hacerlo así y desde el móvil. Así que bueno, hoy es lo que vamos a hacer, pero de todas maneras van a sacar muchísimo partido. Porque, ya les digo, la cera de abeja suele ser amarilla, pero también suele ser blanca, porque esta yo la compré en AliExpress y tiene muy buena calidad. No sé si me escuchan bien porque no tengo micrófono puesto, pero me puedo poner uno, no hay problema. Ahí está Gaby también. Empecé hace 45 minutos, lo que pasa es que no estaba emitiendo nada. Yo no sé si salió en otro canal o salió oculto o qué, pero bueno, esta otra la volvemos a repetir. Y mañana, que voy a hacer en el otro canal, seguramente pase lo mismo. Voy a empezar temprano por si hay algún inconveniente. Sí, este es la cera de abeja, pero purificada, está blanqueada. Es para hacer flores o para hacer cosas en donde ustedes no quieran utilizarla con el color clásico que da la miel. Pero nosotros sí la vamos a utilizar hoy así. Lo que yo había comentado en el primer directo fallido es que es muy dura. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en molde, esto es un molde que yo lo puse en este tarrito para que no se vuelque, no se gire, pero al ser muy dura, tenemos que llevarla a un punto para que nuestra fragancia no se evapore y se fije. Entonces, yo les había explicado los trucos. El truco es aproximadamente unos 65 grados agregar fragancia. Pueden agregar cada 100 gramos 3 gramos o pueden agregar un poco más. Lo que se va fundiendo a baño María, pero como se funde rápido, también se enfría muy rápido. Entonces tienen que trabajar rapidito. Ahí está Anchi. Un saludo, Anchi.
Entonces, pero lo más importante, que se los voy a hacer ahora, a lo último hacemos esta, otra vez, cuando la desmoldemos. Lo más importante es que si queremos hacer velas de cera de abeja en vaso, tenemos que hacer una combinación que puede hacer con aceite de coco o con aceite de almendras o con algún aceite que ustedes tengan, porque se puede producir una piscina, entonces nos puede ahogar lo que es la vela. Lo que yo les comentaba antes en la emisión fallida, por eso es que empecé 45 minutos tarde, es que hice esta vela. Lo que vamos a hacer es trabajar en vasitos pequeños, se los voy a mostrar, yo creo que son 5 o 6 los que tengo preparados para hacer unas mini velitas de miel, porque estas velas son mucho más prácticas para transportar en los mercados y a su vez se venden mucho mejor, porque al ser económicas es mucho más fácil venderlas que las velas grandes. Pueden hacer grandes o pequeñas con la misma técnica. Aproximadamente yo voy a hacer 100 gramos o 110 gramos para llenar. Creo que son 5 los que tengo. Voy a ver. Sí, son 5. Son 5 los que yo tengo. Los voy a hacer pequeñitos, muy sencillos. Les voy a poner una abejita por arriba para que tenga alguna decoración más. Pero esto se puede hacer en un kit, que mañana vamos a seguir trabajando con miel y vamos a seguir haciendo cosas como para hacer en una cajita o en una cestita y poner muchas cositas de miel. Les digo lo que vamos a hacer mañana, pero es en el otro canal. Se tienen que suscribir con tiempo para poder comentar y preguntar. Mañana el canal se llama Un Ratito con Verónica. Yo creo que la mayoría ya me sigue, pero por las dudas. Vamos a hacer manteca corporal, es una manteca que la vamos a hacer en forma de pastilla, que cuando uno la empieza a tocar y masajear, se va a empezar a fundir. Entonces, como tiene muchísima manteca de karité, aceite de almendras o aceite de arroz para las personas alérgicas, va a ser una sensación a la hora de venderla porque va a ser en forma de pastilla. Es ideal para viajes o si van al gimnasio. Se va a fundir solamente con la fricción y con el calor. Eso lo vamos a hacer mañana. Luego, un scrub labial, que también son cosas muy económicas y novedosas que se pueden complementar o con velitas de vaso o con velitas grandes, pero para que empiecen a hacer el kit. Porque las cosas de miel vuelan. Todo el mundo quiere cositas de miel. Porque, bueno, tiene también eso de que puede atraer el dinero, puede atraer el amor, la buena energía, todas esas cosas, aunque nosotros las podemos vender con propiedades antisépticas, por ejemplo, que es las propiedades que tiene la miel en los jabones. Pero bueno, tienen bastante variedad, muy económicas para hacer y para vender. Luego, un bálsamo corporal. Luego, un bálsamo de manos y cutícula, que va a reparar muchísimo las manos. O sea que mañana, al final, les puedo decir los ingredientes y con una ollita a baño María podemos ir haciendo todo rápido porque es fundir, mezclar, batir y verter en tarritos y ya vamos a tener todos los bálsamos y las cremitas. Vamos a hacer poquita cantidad, yo la hago para uso personal, pero ustedes hagan poquito para probarlas, si les gusta ya multiplican la fórmula. Y creo que no hay más, pero para mañana tenemos muchísimo. Hoy solo vamos a hacer las velitas y vamos a completar con 2 jabones para si el que solamente mira el directo de hoy por lo menos tenga una velita y un jabón para hacer. Pero mañana viene poner alguna crema o algo para darle más ese toque campestre a nuestro kit. Y si les gusta y si tienen ganas de seguir aprendiendo, el domingo, como mi esposo va a trabajar, puedo hacer un saponificado de miel también para completar. Así que me ponen en los comentarios si quieren aprender a hacer el saponificado en frío para aprender a manejar la traza, para poder completar el kit, para que tengan muchas opciones. Entonces voy a empezar esta, que era el principio. Tenemos que esperar a que solidifique para desmoldarla y hacerla de vuelta. Pero vamos a empezar con estas, que se va a trabajar totalmente diferente. El vaso, aunque sea grande o pequeño, se va a trabajar diferente que lo que es el molde, porque aquí nosotros necesitamos mucha dureza
para que no se nos desbarate y para que no se funda la vela en todas las direcciones. Pero aquí necesitamos que nuestra cera de abeja sea un poquito más blanda para que se haga una piscina. Piscina se llama cuando va fundiendo, no se haga túnel, sino que se vaya cubriendo todo con la cera, se haga una piscina, como un laguito, para que ustedes tengan una idea, para que funda parejo y para que dure más. Al ser la cera de abeja más dura, va a rendir muchísimo más que una cera de una vela de cera de soja o de parafina. Es mucho más dura y va a rendir más, va a darle muchísimo más valor a lo que es la vela, porque ya les digo, las personas las buscan porque duran mucho. Entonces, si la hacen pequeñita, a las personas les va a durar muchísimo. Lo primero que vamos a hacer, sí, ahí está Eunice, muy bien. Yo como ya empecé 45 minutos que no salió, y es como que estoy un poco, no cansada, pero como que digo, ¿ya lo habré dicho o no? Ustedes me preguntan, no hay problema. Como lo estoy haciendo del móvil, lo tengo bastante cerca y puedo ver que si me comentan algo. Cuando trabajamos con velas, se pueden poner guantes, pero no es necesario porque no estamos trabajando productos de higiene ni productos corporales. Pero si trabajamos en vaso, fíjense de que aunque tengamos las manos limpias, siempre al tocarlo vamos a dejar grasitud. Entonces, lo primero que vamos a hacer es limpiarla. Yo tengo aquí papel y también tengo alcohol, porque siempre se limpia con alcohol de 96 grados, el mismo que usamos para los jabones. Sí, no sé quién me pone un mensaje enorme. Regalos creativos. Muchas gracias. Voy a hacer cantidad de directos, cantidad de directos. Primero, yo sé que en Sudamérica igual no, en Sudamérica no empiezan las clases, porque yo viví 20 años en Uruguay y sé que las clases terminan en diciembre y empiezan en marzo. Supongo que en todos los países será igual. Aquí sí empiezan las clases, pero para nosotros empieza, para nosotros, para el mundo, para toda la comunidad que quiere emprender y quiere hacer algo, empieza la temporada de Navidad, porque nosotros no podemos hacer 4 jabones la última semana. Ustedes tienen que tener idea de cositas para que la gente ya las vaya probando. Entonces voy a tratar de hacer varios directos porque me es mucho más fácil, igual que estar editando videos, y es un poquito más instructivo para que ustedes me pregunten y ya luego los ven, no hay problema. Así que por eso estoy haciendo estas emisiones de prueba, porque ya ven que las cosas fallan. Entonces, si yo le digo a todo el mundo, el 25 en este canal hacemos videos, o sea, les enseño algo y después no sale la emisión, entonces prefiero hoy que fuera sorpresa, pero ya luego, igual la semana que viene hago de vuelta para ir practicando, porque el tema es que el algoritmo me tiene que ir habilitando. En este canal igual no confía tanto en mí como en el otro, entonces el otro hago 3 clics y sale todo bien, pero aquí no me va habilitando hasta que yo no me vaya ganando la confianza, porque claro, me abre la cámara para emitir al mundo y no saben lo que yo voy a decir ni yo voy a hacer. Entonces, claro, mañana cuando haga lo mismo, yo les dije aproximadamente 6:30. Yo creo que a las 5 y algo voy a empezar. Porque si hay fallo, pues llegamos 6:30. Pero ya saben, a partir de las 5 y algo yo voy a empezar a ir haciendo pruebitas. Entonces estén pendientes. De todas maneras queda grabado y ustedes lo pueden ver después, no hay problema. Y mañana seguro va a ser muchísimo más largo que hoy. Vamos a empezar con el alcohol. Así que ya saben, yo lo que quiero es que este año todos hagamos mucho dinero. Porque yo le dije a mi hija, hay que empezar porque ya van a empezar a venir mercados para ir teniendo cosas. No se llenen de cosas. Yo esta voy a hacer 5 velas y van a haber 5. No van a haber más. A veces me preguntan a cuánto las suelo vender. Cuando son muy pequeñitas así, se pueden vender a 6 euros, a 8 euros. Las personas las suelen comprar a ese precio. Yo les hablo en euro porque estoy en España, pero fíjense de que lo que nosotros vamos a gastar de material es muy poquito. Y al ser pequeñitas, la ponen en una cajita de zapato y la pueden transportar, no pesan mucho. Y si hacen velas mucho más grandes,
son más incómodas y son más costosas. Entonces no todo el mundo la compra, porque así como nosotros queremos dinero, ellos no quieren gastar. Entonces tenemos que hacer cosas económicas para todos poder vender algo. Entonces, yo conseguí estos vasitos en los chinos. Creo que salieron 2 euros como 6 vasitos. Yo compré varios, pero bueno, solo conseguí 5 ahora como para hacer estas velitas. De todas maneras, suelo hacer 5 o 6 y, y luego cambio de diseño, porque para tener variedad. Así que no se llenen de cosas, empiecen a hacer pequeñas muestritas. Vamos a hacer muchas cosas hoy para empezar a tener clientes de confianza que les encarguen, porque al menos aquí en España, septiembre empiezan las clases, ya las mamás empiezan a tener nuevas amigas y empiezan los niños a tener cumpleaños. Todas estas cosas se pueden hacer de souvenir para cumpleaños. Además, luego de septiembre tenemos Halloween, que esto, trabajando la cera, pueden hacerle cualquier forma, no hay ningún problema. Pueden ponerle calabacitas o colorcitos o pueden hacer cositas campestres, entonces trabajan la miel. Importante, decimos que es de cera de abeja, hablamos de miel y todo, pero las velas no llevan miel, solo se trabaja con esta cera que es cera de abeja y por eso decimos que es de abeja, pero no se le pone miel a los jabones, sí, pero a las velas no, porque si no van a desestabilizar, no va a quemar bien y bueno, se les van a estropear. Entonces, hablamos de diseño de miel, pero no llevan miel, solo lleva cera de abeja, que la pueden hacer blanca o la pueden hacer amarilla. Me gusta mucho más la amarilla. Entonces, lo que les estaba comentando, después tenemos Halloween y después en noviembre aquí suelen haber cenas de empresa en donde suelen hacer muchos regalos de empresa, amigos invisibles. Entonces buscan pequeños detalles económicos como para dar algo, pero no necesariamente es que van a ser una gran inversión. Entonces este tipo de cosas se venden bien. Así que tenemos septiembre, octubre, noviembre y después diciembre. O sea que si empezamos ahora mismo a preparar todo lo que queremos para las navidades, yo creo que van a tener muy buen stock porque a medida van comprando y van vendiendo, pueden ir invirtiendo de vuelta. No se llenen de cosas repetidas. Mejor tener variedad y poquito de cada, que la gente vaya probando y que les vayan haciendo pedidos, encargos, pero no se llenen de stock, porque si ustedes hacen estas velas, hacen 20 y vuelven en 2, es mucho mejor tener 4 o 5, las ponen en una cesta, en un kit, y entonces completan cositas. No se llenen, ¿sí? Porque a todos nos cuesta el material. Y yo les explico y me pueden ir preguntando, no hay problema. Voy a ver si esto se enfrió, pero yo creo que todavía no. Se los voy a sacar. Este es el molde, no crean que lo hice aquí. Lo hice para que no se me diera vuelta. Ahora cuando se seque, la volvemos a hacer. Explicándoles lo de cuando trabajamos en vaso, vamos a utilizar mechas. Con respecto a las mechas, yo les voy a mostrar, tenemos estas que son parafinadas de algodón. Algunas también las tienen que vienen como con un metal, suele ser como una malla de metal. Yo la mía es de algodón parafinada. Cuando nosotros vertemos nuestra parafina o nuestra cera de abeja, a veces se suele fundir un poquito porque el mismo calor la va a fundir, pero no tienen ningún problema porque con estos palitos, que pueden utilizar palito de helado o palillo de ropa, los enganchan. Si los enganchan así como si fuera el palillo de ropa, la pueden sujetar correctamente. Muchas personas la suelen pegar con algún adhesivo que tienen de doble cara en el centro, la mecha, o también la suelen pegar con silicona. Yo ahora mismo no traje la silicona, pero también lo que se suele hacer es, si la agarran al revés, porque con esta que es larga pueden sacar varias, la suelen poner con mucho cuidado en el centro sin pegarla, no hay problema, y con este palito la van a sujetar. Seguramente hagamos eso porque no traje la pistola de silicona. Tiene que estar en el centro. Así que bueno, yo les voy a ir explicando.
Luego, yo lo que tengo aquí es una olla como para trabajar a baño María. ¿Sí? Tengo una olla dentro de la otra. Ha quedado calentita y tiene un restito, un remanente que lo vamos a seguir utilizando. No se funde esto en el microondas. Tampoco los desechos, porque por ejemplo, después de hacer la vela, a mí me sobró esto. Lo que ustedes tienen que hacer es fundirlo, juntarlo, lo pueden guardar en otro recipiente, en un tarrito de yogur, que luego lo tiran, no hay problema, porque esto sirve para volver a hacer otra cosa. Entonces esto sirve. No lo tiren por las cañerías, porque se tapan las cañerías. Ustedes lo pueden ver líquido, pero luego se tapa. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a pesar aproximadamente 100 gramos. Esto ya lo limpiamos. Por fuera, aunque sigamos tocando a último momento, lo vamos a volver a limpiar. Ya sabemos la mecha que vamos a utilizar. Depende del diámetro de nuestro vaso, es la mecha. Si quieren ir apuntando, yo les digo, si nosotros tenemos de 3 a 4 centímetros, vamos a ver este cuánto es. Este son 4 centímetros y medio. De 3 a 4 centímetros, vasitos pequeñitos así, que son, aquí le dicen de chupito, es como para licor. La mecha correcta de algodón sería de 1,5 a 2 milímetros. Estos son unos 2 milímetros. No sé si lo pueden ver. Son 2 milímetros, porque yo lo medí recién. No sé si se ve ahí, no sé si se ve, pero son 2 milímetros. De 5 a 6, más grandecita, de 5 a 6, podemos utilizarla de 2 a 2,5. Entonces, de 2 a 2,5. Si fuera de 6 a 7, el ancho, también de 2,5, o sea que el de 2, 2,5 suele ser prácticamente para muchísimas dimensiones, diámetros de vaso. A 3 milímetros ya lo podrían poner un poquitito más grueso. Y si fuera de 7 a 8 centímetros, de 3 a 3,5. Si tenemos velas de más de, o sea, diámetros, vasos, recipientes de más de 8 centímetros, ya tendrían que poner doble mecha. Doble mecha me refiero a poner 2. Yo veo letritas que son los mensajes. No sé si ustedes lo ven bien, pero en un recipiente grande, supongamos que fuera este, que es más de 8 centímetros, ya ponemos 2 para que tenga 2 fuentes de luz. También tenemos así, 2, una por aquí y otra por aquí. Ponemos 2. En esta ponemos una, si ponemos 2 es demasiado, pero si fuera aquí que quiero hacer mi vela, 2. O si la tenemos más grande, 3 o 4, lo que ustedes sea. También, que yo tengo aquí todo, tenemos las mechas. Les voy a mostrar, a ver si las tengo aquí. Yo creo que ustedes en el otro canal han visto aquí que yo tengo una cajita. Lo que pasa es que uno de los colorantes se abrió, entonces me da cosa andar revisando porque me voy a ensuciar toda. También tenemos estas mechas que son mechas. Ven que ya me estoy quedando de rojo. Voy a sacar una. Estas están muy de moda aquí y son las que chisporrotean. Estas mechas, al ser de madera, cuando uno las enciende, empiezan a ser como que fuera leña, porque en realidad son de madera. Se pueden poner así o se pueden poner doble y hacen un sonido muy bonito y están muy de moda aquí. Tienen un truco. Esta es la mecha de madera, así como la venden. Hay que parafinarla con parafina o con cera. Hay que encerarla porque si no se va a apagar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la vamos a parafinar si quisiéramos poner esta mecha que es demasiado grande para este frasquito? O sea, ahora vamos a usar esta. Pero si ustedes dicen, yo quiero un diámetro así,
y le quiero poner esta mecha, si ustedes ponen la mecha así tal cual, se va a ahogar. No van a volver a tener un cliente porque va a comprar una vela cara y no le va a funcionar. Entonces, con un poquito de cera o de parafina fundida, así como la tengo yo, la vamos a sumergir. La sumergimos, entonces se va a ir impregnando con la cera. Si ustedes ven, esta mecha está parafinada, tiene una cobertura de parafina o de cera. Tenemos que hacer lo mismo con la de madera, si no, no va a encender. Otra de las opciones con respecto a la mecha, que es igual a más económica, es comprar el algodón, el hilo de mecha. Esperen que esto está súper envuelto para que no haga ruido. ¿Escuchan bien o me pongo micrófono? Voy a abrirlo. Este es el hilo. Me voy a poner un poquito de alcohol porque estoy manchando todo. Cuidado con los colorantes. Podemos utilizar algunos pigmentos de jabón para velas, pero no podemos utilizar de velas para jabón. Y uno de los pigmentos rojo se abrió hace mucho, pero es que sigue saliendo color, no sé por qué. Esta es la mecha de algodón. Aquí tenemos la punta. Y también hay que parafinarla. Es como una mecha trenzada, es mucho más gruesa. La podemos poner, la tendrían que medir para saber aproximadamente, son 3 milímetros. 3 milímetros serían para velas de 6 a 7 centímetros. Vamos a ver, sería como una latita Pringle el diámetro. Sería esta mecha la que iría para que queme bien y que queme parejo. Si a este diámetro, porque queremos hacer una vela aquí, le ponemos esta mecha, se va a ahogar, va a prender y ya luego se va a ahogar, porque la misma piscina, la misma cera fundida me la va a apagar. Entonces tenemos que tener una vela, una mecha resistente para que mi vela con este diámetro no se ahogue. Eso es lo más importante de las velas de vaso, el tamaño de la mecha. Otra de las cosas importantes de la vela de vaso, porque si yo este poquito que tengo aquí, que ya está fundido, lo vierto directamente, va a haber un choque térmico. Mi cera está a una temperatura, pero mi vaso está a temperatura ambiente o puede estar frío. Entonces, importantísimo estas pistolas para calentar el vaso. Sí, yo luego lo voy a hacer. Ahora les estoy explicando un poquito la teoría. Para que no haya ese choque térmico, si nosotros calentamos el vaso y vertemos nuestra cera, va a quedar muchísima más bonita la terminación. Otra cosa también que se suele hacer, cuando se termina la vela, se suele agujerear, se suele pinchar por si ha quedado algo, y luego con la pistola de calor pueden volver a fundirla para que se derrita y sepa, o sea, ustedes estén totalmente seguros de que no se le van a hacer huecos o agujeritos al cliente y que la vela va a estar totalmente sólida y una vela buena, va a ser una vela de calidad. Entonces, importante, utilizar este tipo de... son como pistolas de calor. Si utilizan secador de pelo, la velocidad con el que va a salir el aire caliente va a ser tan grande que mi cera puede salir despedida por otros sitios, entonces me puedo quemar o puedo ensuciar todo. Esto tiene una velocidad de aire controlada. Me saca calor, pero no me saca tanto aire como para que vuele las cosas. Si ustedes no tienen o no pueden conseguir, ¿qué pueden hacer? En una olla de agua caliente lo pueden llenar o lo pueden poner en remojo con agua caliente para que se caliente el frasco. Luego lo secan bien, le vuelven a pasar alcohol, haciéndolo muy rápido, pero importante que esté caliente el recipiente.
Cuando trabajamos con este tipo de moldes, también tiene que estar caliente el recipiente, porque si hace ese choque térmico, pueden aparecer grietas, burbujas de aire o diferencias, por ejemplo, de color. Así que eso básicamente es lo importante. Cuando trabajamos con este tipo de cera de abeja, que es tan dura, lo que les decía, conservar que la piscina funda parejo, tenemos que ablandarla con algún aceite. Entonces les voy a decir la proporción. Pueden utilizar cualquiera, pero que sea un aceite que no enrancie rápido, porque podemos hacer velas de calidad, pero las queremos para dentro de 6 meses. Si utilizamos aceite de girasol, seguro va a estar rancio, entonces no va a oler a miel, sino que va a oler a feo, entonces no las vamos a vender. ¿Qué aceites son estables para nuestras velas? Aceites ligeros y con un índice de yodo bajo, como por ejemplo el aceite de almendras. Pueden utilizar aceite de almendras, aceite de coco, pueden utilizar aceite de arroz. Lo que pasa que el aceite de arroz es más caro. Yo no recomiendo encarecer la vela, porque una cosa es hacer un jabón con aceite de arroz, que vamos a disfrutar del beneficio del aceite, a hacer una vela que lo vamos a perder. Entonces, yo las voy a hacer, podemos hacerlas con coco, que al menos en España es barato, o el aceite de almendras. Estas las voy a hacer con aceite de almendra, y cuando haga los wax melt, los voy a hacer con aceite de coco para variar. Pero serían los dos mejores aceites que van a dar estabilidad, no van a enranciar, van a dar suavidad. El aceite de coco les va a dar muchísimo más brillo, por eso me gusta más para un wax melt y no para el vaso, que no va a lucir. También el aceite de coco me va a fijar el aroma, porque es lo que les digo, al ser tan dura no tiene de dónde agarrarse la molécula del aroma, entonces va a ser más difícil que desprenda aroma la vela. Pero si nosotros lo diluimos, hacemos una pequeña fórmula con un aceite, vamos a ablandarla, vamos a mejorar la combustión, vamos a mejorar la textura y vamos a prolongar un poquito más. No vamos a fijar aromas, pero vamos a prolongar un poquito más el aroma. Así que les voy a decir, déjenme ver si lo tengo por aquí. Aproximadamente, ustedes pueden elegir, depende de cómo es, según el clima donde ustedes estén. Pueden poner del 80 al 90 de cera de abeja, y pueden poner, si eligen el 80%, 80 gramos, 10 de aceite, o si eligen 80, completan con 20. Si eligen 90, completan con 10. Yo, que estoy en un lugar donde hace muchísimo calor, prefiero ponerle 10 de aceite, porque quiero que sea un poco más dura. Si no, lo que va a pasar es que se me va a ablandar, se me va a fundir con la temperatura y con los desplazamientos. Entonces, si ustedes están en un sitio muy frío, por ejemplo, que hay nieve o hace mucho frío, pueden ponerle un poquito más de aceite de lo que le voy a poner yo hoy. Entonces, para 100 gramos, o sea, para 80 gramos, 100 gramos total, para 80 gramos de nuestra cera de abeja, pueden ponerle 20 gramos de aceite de almendras. O para 90 gramos, que es lo que yo voy a poner, pueden ponerle 10 gramos de aceite de almendras. Con eso mejora la combustión y va a tener muchísima más duración el aroma, porque lo va a desprender un poquito más lento. No es que lo fije, pero lo va a ir liberando lento y va a tener muchísima mejor textura. Y ya no sé si tienen preguntas, pero básicamente así es como se trabaja en vaso la cera de abeja. ¿Tienen alguna pregunta o ya la hago? Porque es muy fácil, es pesarla, poner el aceite, fundirla, calentar el molde y esperar a que solidifique. Yo voy a poner una decoración para que sea un poquito más vistoso. Y si quisieran no colorear en sí, pero si ustedes quisieran, aquí yo tengo separado
Si quisieran, por ejemplo, hacer alguna textura, yo suelo guardar este tipo de bolsas. Pueden verter resto de parafina, no, perdón, de cera. Esto ya está frío, pero si estuviera líquido, lo pueden verter controlado, que no se vaya por todos lados, y pueden hacer este tipo de panales. No es necesario moldes. Entonces con esto pueden hacer panales como para decorar. También sirve para hacer los jabones. O si no, pueden comprar algunos moldes, como por ejemplo estos, que son de abejita. Se los muestro. Que llevan muy poquito, pero les puede dar una vista. Colorean, no en sí ahora la cera de abeja, pero sí hacen como una pintura con alcohol y mica y la pintan. Entonces luego eso se va, pero va a tener, por ejemplo, algo dorado o algo negro. Y bueno, también tenemos abejitas más grandes. Yo no tengo muchos moldes. Yo suelo tener, por ejemplo, de estas abejitas grandes, porque todo lo de miel se vende mucho. Entonces en esto sí vale la pena igual invertir un poquito más. Pero ya les digo, con 2, 3, 4, 5 moldes, tienen para hacer muchísimo. Porque al tener poca capacidad, solidifica rápido. Entonces ustedes pueden volver a hacer enseguida. Y de estos tengo 4. No necesito muchos más. Tengo 4 de estos. Y de este tengo uno, que también es como un panal, pero no lo voy a usar. Esto ha quedado sucio, no de jabón ni nada, sino que va quedando sucio de mica. Luego lo volvemos a lavar cuando lo usemos. De momento yo voy a trabajar con estos, que son los más pequeñitos. Voy a aprovechar este poquito de cera, a ver si lo puedo prender, que ya está perfumada. Lo perfumé con vainilla. Voy a bajar un poquito. Y miel. Sí, que justo esta se llama miel de Navidad, pero tiene aroma a miel, con vainilla y miel. Aproximadamente pueden poner un 3% para que, como es tan dura, no me escupa lo que es la fragancia. 3%, 3 gramos cada 100 gramos. Voy a apagarla y ya con el residual ya está perfumada. Vamos a hacer unas abejitas. Yo creo que esto ya se va a poder desmoldar y la podemos hacer nueva. Voy a limpiar aquí, que tiene un poquito de colorante. ¿Tienen alguna pregunta? Estas también son las clásicas, pero esto es muy fácil. Esto compran ya el panel. No sé si se podrá desarmar. Esto viene, no se puede, pero esto viene en una lámina larga. Entonces, o la cortan con la pistola, la van moldeando, y también pueden hacer este tipo de velitas que son muy sencillas, pero también las tienen que vender más económicas. Tienen formita de panal, pero en realidad no han ensuciado nada ni han hecho nada. Estas sí tienen un poquito más de mérito, pero también es otra opción por si quieren completar algo o si quieren hacer velitas de miel económicas para vender. Voy a limpiar aquí para que no se manche todo de rojo. Ya saben, mañana en el otro canal, un poquito de paciencia, si hay fallos con la conexión, que vamos a hacer cositas como para completar el kit. Y va a quedar un kit súper campestre precioso. Ya tenemos esto fundido. Me voy a poner las gafas y voy a bajarles para que ustedes vayan viendo. A ver ahí. Esto endurece, o sea, enfría muy rápido. El recipiente es un poco complicado. A ver si tenemos... yo no sé si se... Tenemos 5 vasitos. Miren, ya endureció. Voy a poner otro poquito más. Por eso les digo, trabajar rápido
porque si no se quedan, a ver, ahí. Y todavía tiene muchísimo aroma y eso que lo estoy recalentando. A ver. Esto no se calienta en el microondas, tienen que calentarlo en una olla. Prácticamente no levanto mucha temperatura, voy a hacer las más pequeñitas a ver si puedo. Pero ven, se está solidificando, es una cosa, una... Ya vamos a hacer cuando desmoldamos una para que ustedes vean, pero miren, ya quedó todo sólido. ¿Qué hago? Esto está sucio de la vela de recién. No es que esté sucio de otra cosa. ¿Qué hago si se me desborda esta, por ejemplo? Esperamos a que solidifique un poquito y lo saco. Y esto no tiene nada de desperdicio porque lo volvemos a poner en la olla para que funda. Entonces así ya lo tenemos bien. Todo esto, cuidado, no lo tiren a lo que es las cañerías de la cocina ni nada. Lo ponen a que se vuelva a fundir y lo van reservando, pero mucho cuidado porque tapa cañerías. Fíjense en esta cómo se ha fundido, se funde súper rápido. Yo creo que esta, miren, no necesitan más moldes. Ya tenemos una abejita. Y aquí, como lo puse con el calor residual, ya tengo para hacer la quinta. O sea que con 4 pueden ir perfecto. ¿Ven? Ahí ya se quedó bien. Esta ya secó porque funde muy rápido. Podemos aprovechar y hacer otra que si no la usamos la podemos fundir las veces que sea necesario. A veces tienen que rectificar el aroma porque si le dan mucho calor evaporan la fragancia. Pero ven, no van a necesitar muchísimos moldes. Y siempre protejan la mesa y todo porque las gotas es cera. Va a manchar. Esta también ya la tenemos. Ya tenemos todos los adornitos. Vamos a pesar para fundir y hacer nuestros vasitos. Ya les digo, funde muy rápido. Voy a secar esto. Porque esto es del agua de lo que es la olla que estaba al baño María. Voy a sacar esto. Ya tenemos limpio los vasitos. Vamos a ir preparando los palitos. Lo vamos a partir al medio. O lo podemos dejar largo y les enseño cómo se hace cómo se tornea. Vamos a dejarlo largo. Lo ideal, lo mejor es pegarlo para asegurarnos que no se mueva. Yo no lo voy a pegar porque ya les digo, tendría que ir a buscar lo que es la pistola de silicona. Pero si ustedes no tienen, les enseño un truco. Tirando una gotita o mojando con cera, ya la pegaron. Ya quedó pegado en el medio. Entonces no necesitan, ahí se movió porque seguro que estaba mojado. Pero lo volvemos a calentar y ya les digo, queda pegado perfecto.
Aquí lo ponemos al medio. De todas maneras le tenemos que dar con la pistola de calor. Al apretar, ahí sí quedó pegado. ¿Ven? Y no usé, quedó en el centro. Lo vamos a hacer entero. Ahí. Cualquier cosa le tiran una gotita más, aunque sea por los costados, porque esto es de lo mismo. ¿Ven? Ya lo tengo pegado. Vamos a poner 3 más. Estas son, yo creo que son las mismas. No, estas no son las mismas. Voy a agarrar de aquí. Eran estas. A veces estas mismas se pueden quebrar o se pueden... No pasa nada porque nosotros con la pistola de calor las volvemos a poner como nosotros nos gusta. Vale. Vamos a pegarla. Estoy mojando lo que es el ojalillo en la cera, en ese resto de cera que teníamos, y lo voy a llevar al fondo. Ahora pegamos aquí esta otra. ¿Sí? ¿Van viendo bien? A ver. Ya las tenemos todas pegadas. Vamos ahora a pesar. Ya ven que esto solidifica muy rápido. Han quedado súper graciosas. Miren qué bonitas. Vamos a pesarlo. Tengo aquí. En mi caso, yo voy a poner, no importa que yo tenga restos, porque lo que yo tengo es mínimo. Aprovechen todo. Si van a trabajar siempre con este tipo de cera, pueden dejar una olla y no es necesario ni que la laven. La envuelven en una bolsa para que no entre tierra. La voy a secar. Y siempre siguen utilizando, en la medida que perfumen con lo mismo, no hay problema. Ya si empiezan a hacer mezclas, sí puede hacerse problema. Vamos a poner, yo, porque estoy en un sitio muy caluroso, voy a poner 90 gramos de cera de abeja amarilla. Si ustedes están en un sitio frío, pueden poner 80 y van a completar con 20 de aceite de almendras. Si están en un sitio caluroso, aunque ustedes van a tener navidades en verano, entonces yo recomendaría siempre poner 80. Y, perdón, 90. Si ponen 90, sería 10 de aceite de coco o de almendras. Voy a poner 90. Se lo voy a apuntar. Sí, ya tenemos 90 exacto. Se los voy a dejar apuntadito aquí, que tengo una pizarrita. 90 gramos cera abeja y 10 gramos aceite de almendras. Es lo que yo voy a poner. Y 3 gramos aproximadamente de fragancia. Sí, se los pongo aquí. Si quieren pueden sacar captura, pero yo creo que lo ven al revés. Al menos a mí me sale al revés. Serían 90 gramos de cera de abeja, 10 gramos de aceite de almendras y 3 gramos de fragancia. ¿Cómo lo fundimos? Todo junto. Yo tengo mi aceite de almendras dulce. Voy a poner 10 gramos. Pero los aceites
esenciales o la fragancia, no la vamos a poner todavía. 10 gramos justito. Esperen que quedó chorreando. Tengo las ventanas abiertas. Se nos va a hacer así: cera de abeja y aceite de almendras. Todo esto lo bajan para que funda. No se funde en el microondas, se funde a baño María. Ustedes no lo ven, pero yo lo tengo en una olla, que es una olla, yo ya tengo un poquito de agua caliente y la prendo. Tengo una cocinilla aquí, a ver si pueden verlo. Aquí tengo la cocinilla, la tapa no la necesito, no se tapa, pero para que no lo hagan en el microondas. Yo no lo estoy haciendo en microondas, tengo el microondas aquí al lado, pero para los jabones. Fundimos, ustedes se van a dar cuenta cuando funde porque ya va a estar derretida. Suele fundir aproximadamente a los 80 grados, pero tenemos que esperar a que baje la temperatura a 65 para agregar la fragancia, si no la vamos a perder. Menos de 65 va a ser muchísimo más difícil para manejar. Y cuando ya la tengamos casi lista, calentamos los moldes, vamos preparando las maderitas, sí, aproximadamente así. Pero ven que con el truco que les enseñé, porque también así se ve cera por debajo. Pero si ustedes ponen silicona, se va a ver silicona, queda feo. Y tenemos estas también. A ver si se las pongo todas aquí. Si quisiéramos hacer un diseño, que podemos hacerlo, uno de los diseños muy bonitos que se puede hacer es girándolo. A ver si tengo algún recipiente pequeñito, como por ejemplo aquí, lo giramos, lo ponemos ubicado así y lo cubrimos por la mitad. Ay, esperen que me asusté, empezó a hervir el agua de abajo. Esperen, ya lo voy a apagar y que el calor residual se los voy a mostrar para que vean. No está del todo fundida, se lo voy a mostrar. No está del todo fundida. Esto significa que no la estoy recalentando. Como pasa con los jabones, las asas están frías. El mismo calor residual la va a fundir. Voy a ver si conseguimos algún recipiente pequeño, como para hacer algún diseño, para que ustedes tengan una cosita un poquito más elegante. Lo podemos hacer así. Esto lo podemos poner después. Tengo miedo de que se vuelque. Voy a ver si podemos hacerlo con el moldecito. ¿Ven? Así no se nos va a volcar. Ponemos el moldecito y lo ponemos así. Podemos verter y luego, ¿cómo podemos colorear esta cera para que sea natural y subirle un tono? Pueden utilizar cúrcuma. Entonces podemos hacer combinaciones de dos colores.
Muchas personas, y yo cuando estuve haciendo cursos, inclusive de jabones, suelen poner, por ejemplo, incrustaciones de fruta seca, como por ejemplo naranjas. Eso con el tiempo llena bichos y se empieza a desintegrar. Entonces, aunque queden muy bonitas, yo no les recomiendo por fuera. Encapsuladas por dentro, sí, es otra cosa. Pero si ustedes ponen, por ejemplo, un trocito de naranja seca por arriba, no les va a durar, se les va a poner fea al tiempo. Entonces podrían encapsularla o pueden hacer trocitos de naranja con esto mismo, con esta misma cera. Ya lo tenemos. Vamos a poner la mitad de, vamos a cubrir todos los vasitos y el resto lo vamos a colorear con cúrcuma para que vaya quedando con este diseño, por lo menos para tener algo un poquito más vistoso. Voy a ir preparando los otros vasitos. Esto se lo ponemos a lo último. Si lo quieren hacer recto, le tendrían que poner eso, pero si no, a lo último, cuando lo enderecemos. Lo que estoy poniendo es el mismo molde para girarlo. Y ya les digo, hay puestos enteros que solo venden cosas de miel. Esto se vende muchísimo. Si buscan un diseño un poquitito más elaborado, ahí tenemos para fundirlo. Y me va a faltar uno, pero bueno, ni bien uno se enfríe, ponemos este, que es el que falta. Ya lo tenemos todo fundido. Esperen que la de abajo está perfecta, pero esta no, está caliente. Lo que se quedó en la cuchara. ¿Ven como todo lo que estaba sucio se fundió y volvió a bajar? Voy a tomarle la temperatura. 78. Creo que lo ven al revés. 78. Tenemos que esperar porque si ahora mismo agregamos la fragancia, la vamos a perder. Voy a ir desmoldando este porque yo creo, aunque está un poquito calentito, pero para ir teniendo el molde. Este quedó precioso. Bueno, no, está hablando. De todas maneras, miren, está hablando todavía. De todas maneras, lo voy a sacar ahora para hacerlo de vuelta. Porque el de molde no tiene nada en realidad. Lo que tiene es fragancia. Aunque perdemos la fragancia, bueno, lo aprovechamos. Pero ya les digo, no se podía desmoldar porque hay que esperar bastante y se está rompiendo. Hay que esperar bastante para que salga. Pero de todas maneras lo sacamos, lo fundimos y lo hacemos de vuelta. Porque el que sí tiene truco es este. 71. Ya cuando baje unos grados más, si ustedes observan las paredes, yo creo que se ven por aquí, ya se están solidificando. Entonces, aunque no haya llegado a 65, es lo más próximo, 70. Empezar a perfumar, porque si no va a ser imposible. 3 gramos aproximadamente, si 2 gramos son 40 gotas, 3 gramos son 60 gotas. Pueden aproximadamente, depende del cuentagota y del agujero. Yo siempre pongo un poquito menos porque las mías perfuman bastante. Entonces, voy a agregar, ustedes ya saben, 3 gramos son unas 60 gotas. Voy a agregar 40, por ejemplo, 20 y 20. Porque también me lo va a enfriar más rápido. Ya puse 20. Este es fragancia de miel. Y ahora le voy a poner vainilla. También le voy a poner 20. Miren cómo donde cayó la fragancia está aquí.
enfría rapidísimo. Entonces, sin que se me evapore, la puedo poner un poquito en la olla. Ya tengo 20 y 20. Pero, miren, aquí han quedado las gotitas así, para que no se frustren, que quedan las gotitas suspendidas. Eso es el choque de temperatura. No podemos calentar la fragancia porque si no la vamos a evaporar toda. Pero en nuestra olla la ponemos un poquito para que se funda y se integre, porque si no nos van a quedar las gotas dispersas y va a ser un desastre. Entonces aprovechamos y bajamos, no estamos dándole más calor, sino que estamos trabajando con el calor residual, porque si no, no va a quedar maleable. Y vamos a completar los vasitos por la mitad. Mientras que está ahí en reposo, calentamos. No demasiado para que no se caiga la mecha. Lo pueden calentar por fuera también. Pero básicamente para que no tenga ese choque térmico. ¿Ven? No lo estoy sobrecalentando. Vamos a medir 67. Solamente lo puse en nuestra olla de agua caliente sin prenderla, pero no evaporé la fragancia. Pero para que ustedes no se frustren, ya les digo, a ver, esto está frío. Bueno, calentito, pero se puede. ¿Ven? A medida va tocando las paredes, se solidifica. A ver, ¿cómo lo agarro? Es que tengo pánico que se salga por fuera. Ahí. Vamos a llenar un poquito. No sé si se está viendo bien. Lo levantamos. ¿Ven cómo se va solidificando? Entonces siempre... Espera. Voy a tener que hacer este. E irlo girando. Este tengo pánico que se salga. Bueno, lo dejamos así por... A ver. Ay. Sí, lo vuelvo a poner un poquito en la cazuelita para que se vuelva a fundir y me quede maleable. Pero con el calor residual, no estoy fundiendo nada. Voy a girarlo estos con cuidado para tener hueco. Este yo creo que lo llené demasiado. Porque de este lado me es más cómodo que ustedes vean. Como ha pasado mucho tiempo, tenemos que volver a calentar un poquito estos. Vamos a calentar este, miren, ahí ya le di calor y como que... Yo no quiero que mi mecha quede torcida, entonces le ponemos esto que es como un tutor, le pueden poner igual una cinta o le pueden poner algo para que sujete un rato o le ponen dos. A ver, aquí está. Después de eso se va a volver a arreglar, pero por lo menos no queda tan caída. Vamos a ver esta. Bueno, yo creo que no ha quedado tan mal. La podemos bajar así. Esta ya está. Ven que solidifica rapidísimo esto. A ver, yo creo que esta pueden ver bien.
Calentamos otra vez. Y lo voy a verter. Uy, pero no se cayó. Ahí lo pueden arreglar y le pueden poner esto, no hay problema. No sé si... A ver, la vamos a dejar ahí. Yo creo que ya se puede sacar. ¿Ven cómo ha quedado? Le ponemos porque ahora vamos a volver a completar y lo podemos completar con un tonito más, con lo que nos queda, no hay problema. Ya lo sacamos. A ver si puedo moverlo, porque claro, estoy reducida de espacio. Yo creo que aquí pueden ver bien. Calentamos. Y lo que hago, recuerden, mantengo el calor en la olla. Sí. A ver si le ponemos algo. Lo ideal sería pegarlo con una cinta o algo para que no se nos caiga. Pero lo podemos dejar así un ratito hasta que completemos el resto de vasitos. No sé si tienen alguna pregunta. Que yo al menos no veo más cosas. Ah, sí me había quedado. Ahí está Mirna. No pasa nada, Mirna. Sabrina, buenas noches. No había visto más ninguno. Liliana, Malios, Gabriela, Ornela que acaba de mandar el mensaje. Siempre veo Ornela. Ornela es mi hija. Porque yo le digo, no me llames. Entonces ella me manda por aquí. Mirna preguntaba si llegó muy tarde y Gabriela también. No sé si llegaron tarde, porque yo empecé y no se podía emitir y estuve haciendo esta vela, que ahora la quiero desarmar para hacerla de vuelta, pero por eso no me dejaba desde la webcam y lo tengo que hacer en esta posición. Va a quedar grabado, lo pueden ver, no hay problema, va a quedar grabado. Mañana seguramente haya también problema con la emisión, porque como es un canal mucho más pequeñito, que se llama Un Ratito con Verónica, voy a hacer scrap y cremas y cantidad de cosas para complementar este kit. Así que si quieren, también va a quedar grabado. Se llama Un Ratito con Verónica. En todos los videos aparece en la descripción el resto de canales que yo tengo. Para que ustedes, si quieren, vean y puedan hacer esas cosas. No van a ser cosas extremadamente caras, pero sí son bálsamos y cremas y scrap para labios novedosos y económicos como para hacer algún kit. Entonces lo pueden ver. Y si quieren, si todos nos ponemos de acuerdo, yo tengo tiempo, el domingo puedo hacer un saponificado en frío de miel para hacérselo. Ya, ven, ya solidificó. Para que vayan, porque esto, esperen que se cayó. Porque los saponificados necesitan curar. Entonces, si nosotros los hacemos ahora, puede estar para noviembre, puede estar para finales de octubre, noviembre, depende del clima. Ahí me mandó la Gabriela. Yo luego miro todos los mensajes porque van a quedar. Pero ya les digo, son como emisiones de prueba porque del 24 al 28 sí voy a hacer en el canal principal de los jabones y en
voy a hacer velas y jabones y cantidad de cosas para que puedan ahora que, porque ya ahora mismo hay que empezar a hacer toda la campaña o por lo menos tener idea de qué cosas quieren hacer para las navidades, porque a partir de octubre, noviembre ya la gente empieza a comprar regalos, entonces hay que empezar a hacer ya. Por eso es que yo digo, voy a empezar a hacer directos, que me es mucho más fácil para no tener que estar editando, porque hoy todavía no terminé de editar el de la colección de los pies. Iba a salir uno de hueso de aguacate, pero seguro salga el lunes. Pero ya les digo, me ponen si quieren que les enseñe a hacer el saponificado. Yo creo que tengo que girar para ver si hay más mensajes. De momento me salen dos de Gabriela. Vale, este ya lo sacamos. Pero ya les digo, aquí son 11 menos cuarto. Y yo empecé bastante temprano, pero daba problema la emisión. No se podía hacer ni con la webcam ni con nada. Por eso dije, voy a hacerlo en el móvil, porque al final le dije a la gente que iba a hacer el video y no me dejaba. Con lo que nos queda, que también tiene aceite, miren, tampoco nos queda extremadamente cantidad. Bajamos esto con el cuchillo, porque esto también, esto que está aquí, a ver si lo ven ahí. Bajamos esto con el cuchillo para que se funda. Aquí no podemos tirar material. Pero ya les digo, la cera de abeja puede llegarles a dar bastante margen de ganancia. Hagan recipientes pequeñitos porque la cera de abeja al fundir más lentamente y al liberar el aroma más lentamente va a durar muchísimo más aunque sea pequeña. ¿Ven? La bajan y lo vamos a colorear con una puntita de cuchilla de cúrcuma. Que se disuelva todo aquí, no hay problema. Para que tenga un colorcito, ven, una puntita, no pongo demasiado. Lo ponemos, todo el excedente que quede en el cuchillo, lo pueden raspar, pero no lo laven con agua caliente en el grifo porque va a tapar cañerías. Yo una vez, yo empecé a hacer velas yo creo que tenía 20 años o 21. Y yo haciendo velas fue que pagué el pasaje, entre otras cosas, pero mi mayor ingreso fue que hacía mercados y navidades vendiendo velas para pagar el pasaje de Uruguay para aquí. Y los moldes que habían antes no eran los moldes de ahora, eran moldes para trabajar chocolate, eran como de acrílico. Entonces estaba haciendo una caja que era como de bombón, pero claro, la temperatura que funde es muy diferente a la del chocolate, entonces empezó a derretir. Y por no quemarme, lo tiré lo que es en el grifo. Tuvieron que cambiar todo, por eso les digo, porque esto cuando solidifica se hace vela, pero en el caño, en la cañería. Entonces, como se haga una vela gruesa así, eso hay que romper y cambiar. No pueden con agua caliente fundirla y que corra. Así que mucho cuidado con las cañerías, porque ya les digo, a mí me pasó y es horrible. También, si ustedes no quieren colorearlo con cúrcuma de esta forma, pueden hacer como si fuera un té, una infusión, pero de Gabriela dice el saponificado, yo también, pero bueno, para que estén pendientes en el canal de los jabones, seguramente va a ser sobre el mediodía, sobre la 1, 2 de la tarde, porque mi esposo el domingo trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, entonces, no, trabaja de 11 a 7, y yo creo que sobre las 2, 3 de la tarde, hora de aquí, podemos hacerlo. Lo que les decía, lo pueden poner en una gasita y lo hacen como si fuera una infusión, pero en la misma cera, nunca se utiliza agua.
En la cera hacen la infusión, entonces pueden sacar el color. Nosotros lo pusimos directo. Lo estoy volviendo a fundir, lo que significa que algo de fragancia se puede evaporar porque ya demoramos mucho, entonces se endureció. A ver si oscurecemos un poquito, aunque sea un tono. Voy a darle más temperatura. Yo lo que estoy aquí es con una olla a baño María. No la ven, pero estoy con eso. Me doy cuenta que no fundo demasiado porque sigo manteniendo algún resto. A ver si puedo. Ven que tengo algún restito ahí. Entonces me voy dando cuenta de que no está del todo fundida. Y a ver si ha coloreado la cúrcuma. Si no hicimos esto y no ha coloreado. ¿Cómo me doy cuenta? En una hoja blanca o en una servilleta puedo hacer una prueba de color. La prueba de color se hace así. Si miramos la cúrcuma que yo le puse, casi que no me modificó el color. Cuando yo pongo la gotita, me voy dando cuenta, esto lo pueden volver a poner, aunque no ha salido todo. Cuando yo pongo la gotita, me voy dando cuenta el color que me va a quedar. Voy a ponerle colorante de velas, que lo tengo aquí, a ver si tengo algún marroncito. Este es porque la cúrcuma no me lo está coloreando demasiado, entonces podrían... yo quiero aprender a hacer jabón de lavar. Yo tengo, Mirna, para lavar la ropa. Yo tengo en el canal de los jabones, tengo para lavar la ropa. Creo que son como 4 o 5 fórmulas. Voy a poner un poquitito y volver a fundir. De todas maneras, el otro día yo me quedé sin jabón de la lavadora. Mi lavadora tiene un depósito, entonces hay que poner jabón líquido. Y claro, no nos dimos cuenta que no tenía. Entonces yo tenía jabones de lavar y le dije a mi esposo de que iba a enseñarles con jabón del supermercado, si uno los raya, cómo se hace. Lo que pasa que después, ese día solucioné, pero lo voy a hacer para sacarme unos jabones que tengo hace años. Así que les voy a enseñar rayando, y si no, el jabón de la lavadora también lo tengo. Yo hice uno y ustedes creo que les puse 4 o 5 opciones porque lo hice con aceite usado. Ahora sí me agarró más color, más marrón. Si no, yo lo hago de vuelta, no hay problema. Lo que yo para para lavar, no lavadora, para lavar a mano, me gusta usar aceite reciclado, no me gusta usar aceite bueno. Yo quiero aprender a hacer jabón de glicerina desde cero. Liliana, y vamos a hacer hoy y yo esta semana a ver si... Lo que pasa que yo tengo una fórmula Sindet para hacer, pero yo creo que va a ser más caro que comprarla, pero voy a ver si la hago y ya les hago el video. Voy a ir calentándolo. Calentamos el recipiente y calentamos un poquito lo que pusimos porque necesito que pegue, si no, no me va a pegar. Aquí yo ya le puse más color. Vamos a ajustar fragancia. 75, tiene que bajar un poco. Yo voy a ver, no sé si no...
Está lloviendo. Voy a ver. Voy a mirar un segundo. Porque no me creo que llueva. No, no está lloviendo, pero alguien se ve que está regando o algo, porque aquí no llueve nunca, pero con estos calores y como está el clima, yo dije, no puedo creer que esté lloviendo, por eso tuve que salir. Suele llover solo en febrero y en octubre. Bueno, cuando se me estropearon todas las plantas fue horrible, no sé qué me fue, pero nunca llueve aquí, porque es como desierto. Ven, ya se está bajando la temperatura, todavía no perfumamos, no rectificamos, pero lo tengo demasiado sólido, ¿ven? Lo tengo demasiado sólido como para verterlo. Entonces lo vuelvo a poner aquí un ratito. En realidad es esperar las temperaturas. Voy a ver la temperatura. 61, ha bajado mucho. Podemos agregar la fragancia. Voy a aprovechar, se lo pongo aquí para que vean. Voy a poner vainilla. Es rectificar, no poner todas las gotas que pusimos antes. Puse 15. Y voy a poner un poquito más del otro. Básicamente no se pueden pasar de fragancia para que no escupa, para que no salte la fragancia. Pero si para ustedes con lo que le están poniendo de gotitas huele bien, no es necesario agregar más. Porque este tipo de velas, la gracia es que sean más naturales. Miren, se ha solidificado más agregando la fragancia. Entonces en mi olla, se las muestro, no está prendido el fuego, pero con mi olla que está de agua caliente, al ponerla, el mismo calor residual me la va a volver a fundir, entonces se integra todo. Y luego calentamos otra vez y ya nos va a quedar esta velita hecha. Esto lo pueden hacer para souvenirs de cumpleaños, para bodas o para kits de regalo. Sí, lo que tiene es eso, que se va bajando la temperatura y es difícil para trabajar un poco, pero con el truco de mantener el calor no sube la temperatura. Estamos trabajando con 68. No estoy evaporando, no le estoy dando más fuego, pero con el calor residual de mi baño María voy manteniendo para que esté un poquito más líquida. Si no, es imposible verterlo. Con la glicerina podrían hacer lo mismo si tuvieran que trabajar con las ollas de baño de María. O sea, este es un recipiente que yo compré que justo encajaba en la olla. ¿Ven? Ya se me hizo todo líquido. Ahora se lo giro. Pero ya les digo, no está para nada caliente ni está hirviendo. Lo que sí está hirviendo es el agua de aquí. Ya quedó toda líquida. Calentamos. Y voy a verter. Esta es la que preparé. Se las pongo aquí para que la vean. Así hace un poquito de contraste. Yo les doy una idea. Ustedes seguro que hacen un diseño más bonito. Le tenemos que poner esto. Y tiene que cubrir todo. A ver. Ahí, ya cubrió todo. Si se salió una gotita por fuera o lo que sea, no pasa nada. Lo dejo y luego lo vamos a limpiar.
dejamos, ¿ven? Ya tengo que volver a ponerlo para poder hacer las otras. Esperamos un poquito para moverla y con la pistola de calor fundimos lo que yo les había comentado y pegamos la abejita. Una solita pegamos porque es un recipiente muy pequeñito. Luego, si vemos que ha quedado algo extraño, porque yo no sé qué es lo que le ha pasado, se notan dos colores, pero no veo el marrón. Con la pistola podemos calentar el vaso y volver a revelar el color. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo siempre he hecho un color solo, no he coloreado la cera de abeja. Pero ahora se me ocurrió hacerlo y bueno, vamos a probar a ver qué queda. Si no la pueden hacer toda de un color, lo que pasa es que también solo de un color no es muy divertido, es un poco aburrido. A ver qué pasa coloreándola de dos colores. Como que no agarra el marrón que nosotros vemos. Es como que queda más sucio. De todas maneras, en Canva pueden hacer algunas etiquetas, algunos stickers y también le ponen un sticker al vasito. Entonces pueden adornarla y queda mucho más bonito así también. Vamos a calentar. No sé si me alcanzará para todas. A ver. Este lo hicimos más larguito. Ahora le ponemos más. Ven que se ve este color, un marrón chocolate, pero cuando va enfriando queda otro color. Queda otro color que tampoco es muy bonito. Yo pensé que con la cúrcuma y podía quedar más rojizo, pero o pusimos poco o no colorea tanto. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Voy a ver si fundo este poquito para cubrir el vasito. Que necesito unas gotitas. Luego con la pistola, yo creo que ha quedado guapo, ¿eh? Porque se nota que tiene dos colores. Sí se nota que tiene dos colores. Y como que sigue conservando el colorcito original. Fíjense en lo rápido que solidifica. Voy a tener que hacer más para estos tres. Habíamos hecho 100 gramos, vamos a hacer 50. Vamos a poner 50 gramos que serían 45 de cera de abeja y sería 5 de aceite de almendras. Vamos a pesar para terminar estas tres que quedan. Por eso les digo, hagan pequeños, porque miren, esto estaba lleno. Entonces, para que salga en cuenta, hacen muchas velitas pequeñitas. 45 pongo. A ver. Cuarenta y cinco. Y le ponemos 5 del aceite de almendras.
Eso es para que la cera, el aceite es para que funda parejo y mejore la textura. Si ustedes no lo ponen, va a quedar mucho más rústico y puede que no funda parejo. Vamos a echarle algo de colorante para que quede igual. Mirna puso que guarda el aceite usado. Yo también, lo que nosotros mucho aceite no consumimos. Entonces me cuesta mucho conseguir aceite. Porque sería básicamente de fritura, de papas fritas. Si lo hicieran de carne, que fritaran carne, tienen que colarlo. Pero básicamente no comemos muchas frituras porque tenemos air fryer. Entonces en la air fryer ya no usamos aceite. A ver, saco esto. Esto es, trabajar con jabones es mucho más agradecido que con velas. Sí, volví a poner esto para terminarlo. Y fundimos. Al final ha quedado bonito. Si trabajamos cera de abeja blanca, es mucho mejor el efecto que va a quedar con el color. Pero ha quedado dentro de la gama, ¿ven? Yo pensé que no iba a quedar. Ahora, por ejemplo, no sé si notan ahí, porque de este lado, cuando lo giramos, quedó mucho mejor, porque estaba más caliente, más parejo. ¿Cómo solucionamos este pequeño, ven, que tiene como un reflejo? No llega a ser burbuja, pero es un efecto que hace el cristal con pistola de calor. Con la pistola de calor calentamos y mejoramos esa apariencia fea que le ha quedado de ese lugar. Ahora yo, cuando las prolijemos todas, las hacemos todas. Esto se está fundiendo. Voy a sacar esta. Esta se ve que todavía no estaba del todo, que cuando le levanté la mecha. También los fallos, ahora yo les digo cómo los arreglamos. Esta quedó bastante bien. Y siempre hay que, porque es algo artesanal, siempre hay que estar arreglando cosas. A ver que se funda. Voy a bajar la temperatura. Ya la apagué, ya con el calor residual. Ahora que no hace más ruido, les digo, vamos a prolijar esta. Tenemos, a ver si ven, esta gotita que se salió. Eso con el cuchillo la sacan y lo ponen otra vez en la olla, no hay problema. Aquí, si ustedes miran, creo que se ve por aquí, que es también parte de la gotita. Con el cuchillo lo sacan. Luego, otro defecto, pero como es artesanal es así. Aquí, con la pistola de calor, vamos calentando. Esperen que está caliente. Lo voy a poner así porque, claro, empieza a agarrar toda temperatura.
Lo voy calentando con el vaso y ahí es como que todo se asienta y queda perfecto otra vez. Y yo creo que ya eso desapareció. Ahora, yo quiero pegar mi... está aquí, ya lo ven. Yo quiero pegar mi abejita. Lo voy a tener que fundir para pegar con la pistola de calor. Y voy a ver si tengo un palito estilo de brochet. A ver si... estos son finitos, pero no son tan finitos. Bueno, voy a hacerlo con esto. Ya para otro día se los hago bien. Puede ser un palito de brochet. Lo voy doblando. Y con la pistola de calor... Espere, porque la pistola de calor me lo va a volver a enfriar, me lo va a deformar y cuando solidifique va a solidificar con esa forma. Nos ha quedado extremadamente grande. Miren porque se enfría también lo de abajo. Porque quiero pegar esta. Sí, la sostengo ahí. A ver si solidifica. Ay, ya me ha quedado. Sí, ahí no se ve lo que se veía antes. No sé si ven ahí, no se ve más. Con la pistola de calor, eso se funde. Esto lo pueden hacer más pequeñito si es con un palito de brochets. Yo es que para no ir a buscarlo, porque es que tampoco sé ni dónde tengo. Ah, tengo uno ahí. Ya estoy viendo uno de unas flores. Si tienen un palito de brochet así como este, es mucho mejor. No les va a quedar con este tamaño. Eso lo pueden hacer las veces que sean. Porque como tienen su pabilo encerado, ya se los hago más pequeñitos los otros. Pero ya pegamos nuestra abejita. A ver, esto es de unas flores. Lo tienen que dar vuelta así. Lo pueden poner para arriba porque me va a fundir todo. Y ahora pego. Aquí. Esto cuando seca, que tiene que secar, porque la piscina, que es lo que nosotros le decimos, para pegar bien la abejita, la tuve que volver a fundir. Para utilizar, tienen que cortar la mecha 5 milímetros. Estoy haciendo una vela, dice Lucelia, medio centímetro para que prenda la mecha. Lo que pasa es que la estoy sujetando porque todavía está fresca, que calentamos el principio, o sea, la superficie.
A ver si le pongo aquí, porque no le puedo poner el palito. Ahora yo cuando solidifique ya se las muestro. Ya se las muestro. Vale, ya tenemos este. Le voy a volver a perfumar. Vamos a ponerle la fragancia. Ahora ponemos aquí este. Lucelia me puso soy nueva. Bienvenida, Lucelia. Estoy haciendo velas de soja, perdón, de cera de abeja. Y después vamos a ver si podemos hacer al menos 2 jaboncitos. Y mañana vamos a hacer unas cremas, pero en el otro canal. Yo tengo 3 canales. Así hacemos unos kits. Entonces pueden aprender a hacer las velitas con los jabones y unas cremitas. Vamos a calentar, a ver ahí, si lo pongo aquí, yo creo que lo ven bien. Calentamos bien el vaso. La mecha la tenemos que enderezar. La mecha la tenemos que enderezar un poquito porque se nos fundió. Ahí la llevamos otra vez al medio. Vamos a ponerle este que es como un tutor. Sí, para que ustedes vean. Aunque lo giremos, luego la ponemos en su sitio. Y ahora tenemos que esperar a que solidifique. Una vez solidifique, ya hacemos la decoración. Voy a poner, lo pongo aquí para poder poner la otra. Vamos a poner esta. Llevamos otra vez, para no perderla, lo que es la cera. Les voy a poner, a ver si lo veo por aquí, aquí. Mañana, yo creo que ustedes lo ven al revés, se llama Un Ratito con Verónica. En este canal voy a hacer unos scrubs para los labios con cera de abeja, con miel también, cremas para mano, para cutícula, todo eso, pero es en el otro canal. Seguramente haga un mini directo aquí para decirles que empezamos en el otro, para que ya vayan para ahí. Volvemos a calentar aquí. Y ahora vamos a verter. Voy a hacer, hice uno. Esperen que no puedo hablar y completar el tarrito. El miércoles salió un video en el canal que se llama parecido a este, pero es de jabones, en donde hice una crema de tallow para talones. Pero si ustedes cambian los aceites esenciales, pueden servir. Si fuera para rostro, tendrían que poner otro tipo de aceites esenciales, pero también sirve. Y si lo quieren hacer para manos, yo ayer, por ejemplo, me la puse y me la puse por las piernas también, manos, piernas y todo. Lo que pasa es que los aceites esenciales son más bien mentolados como para pie, pero tienen una crema de talco en el canal de los jabones, que en todas las descripciones de los videos aparece el nombre, se llama como este prácticamente, pero es Bubble Dream Soaps. El último video del miércoles es una crema de tallow para talones. Voy a ahí que no me salga. Calentamos. Y mañana ya les digo,
Les voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar por si alguien quiere hacerlo conmigo, porque es muy sencillo. Van a tener que fundir, como estoy haciendo con la cera, pero van a fundir mantecas. Alcanzó justito, justito. Vamos a poner esto. Mientras que seca, esto enfría muy rápido, pero mientras que enfría, este ya está. Este ha quedado terminado, ha quedado muy bonito. Todavía esa diferencia de color es que está más caliente, porque como calentamos, pero ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. Y el pabilo le hacemos así, es como si fuera la abejita. A ver si se ve la carita. Con micas las pueden pintar. No sé si se le ve la carita a la abejita. Ahora, vamos a esperar estos. Les voy a decir lo que vamos a necesitar mañana, por si alguien quiere hacerlo conmigo. Para hacer manteca corporal, vamos a usar manteca de karité, aceite de almendras, aceite de jojoba, cera de abeja, que sería esta, vitamina E y fragancia cosmética, que pueden ser la de los jabones. Para el scrub labial, que es para exfoliar los labios, azúcar extra fino, que puede ser el azúcar normal, lo molemos en molinillo, manteca de karité, aceite de jojoba, aceite de ricino, cera de abeja, vitamina E y también un aroma que sea como para labios, o si no, no le ponen aroma. Para el bálsamo corporal va a ser un bálsamo sólido. Yo ya tengo los moldes aquí que vamos a usar. Manteca de karité, aceite de arroz, que puede ser aceite de arroz o aceite de almendras, cera de abeja, aceite de jojoba y vitamina E. Y fragancia. Luego, para las manos y cutículas, manteca de karité. Ya saben que la manteca de karité es súper regenerador, especialmente para la piel seca. Aceite de almendras dulces o aceite de arroz, aceite de jojoba, cera de abeja y vitamina E. Básicamente son las mismas combinaciones. Voy a ver si esto se termina. Yo quería hacer 2 jabones también y arreglar esta, que la puedo ir desarmando. Son 11:25 aquí. No es por el horario, es que mi esposo ha estado, él ya salió de trabajar y viene de camino. Entonces, yo digo, a ver si nos da tiempo. La voy a desmoldar. Porque Liliana va a decir, ¿qué está haciendo? Está sacando la vela. Es como una emisión de prueba. Porque, miren, había quedado bien. Lo que voy a hacer es fundirla toda para hacerla nueva. Del 24 de agosto al 28 de agosto yo voy a hacer unos directos estilo tutoriales como estos para enseñar jabones y para enseñar velas y cositas para que las personas puedan, que quieran emprender, puedan hacer algo. Porque bueno, ahora empieza el cole y la gente necesita reinventarse y sacar algo de dinero porque tiene muchos gastos. Entonces, como este canal y el otro que vamos a hacer mañana son relativamente nuevos, tienen menos suscriptores que el canal principal y tienen muchas menos horas de visualización, YouTube va habilitando cositas a medida va pasando el tiempo y la gente mira. Entonces, como yo quiero hacer del 24 al 28 en 2 canales los directos, hoy dije voy a hacer una emisión de prueba como para ver si funciona todo bien. Entonces, había hecho una vela y yo veía que no me miraba nadie. Y llamé a mi hija y me dijo, no está saliendo. YouTube se ve que retuvo la emisión. Entonces, finalicé y empecé de vuelta y ahí sí me dejó emitir. Por eso es que empecé con una vela, pero la quise desmoldar porque solo tengo un molde para esa vela y fue por eso que se rompió.
Por eso digo, la fundo otra vez y la hacemos. Porque cuando trabajamos con este tipo de molde, yo le puse la mecha, le tuve que hacer un agujerito, le puse la mecha. Nosotros no le vamos a agregar ningún tipo de aceite porque la necesitamos lo más dura posible, porque si no mi vela se va a derretir, va a fundir y se va a derramar. Entonces, lo único que tiene esa vela es la cera de abeja fundida con 3 gramos. Y yo creo que se desconectó y se volvió a conectar. Por eso les digo, son emisiones de prueba. Pero bueno, yo hago las cosas para que aprovechen. Entonces, es por eso que la voy a fundir y la voy a hacer de nuevo. Yo había puesto un tarrito, voy a ver si lo veo, que no sé ahora dónde está, porque tenía miedo que se me desmoldara y que nos quemáramos o me quemara yo. Pero no ha pasado nada de eso, así que no importa. Era un tarrito como de Pringles, que lo pueden poner adentro, porque a veces, esta es buena silicona, a veces si es muy fina, entonces se puede bambolear, entonces nos podemos quemar. Fíjense en de que nosotros ya esto lo tenemos listo prácticamente. No lo quiero toquetear mucho porque se nota que la capa está un poquito fría. Pero voy a hacer sitio y luego lo vamos a prolijar, pero vamos a darle tiempo que enfríe para que no se estropee. Voy a poner esto a fundir y lo único que hicimos fue poner todo en el molde. Me va a quedar con un poquitito porque la olla estaba un poco sucia, pero igual queda un poquito mejor coloreada. No le voy a poner color extra, solo que tenía ese poquitito de coloreado. Entonces igual queda un poquitito más oscurita, más color miel. Se está fundiendo. Y cualquier cosa, la emisión queda grabada. Entonces pueden verlo las veces que ustedes quieran, no hay problema. Y luego va a salir en subtítulos, aunque en este canal no miran mucho en otros idiomas, pero igual es probable. Entonces yo siempre pongo todos los subtítulos al día siguiente. Sí, esto se está fundiendo, es lo que estoy haciendo. Voy a ponerle un poquito más de temperatura. Si quieren, para que no se haga muy largo el video, porque ya vamos 2 horas, podemos poner esto y yo mañana, antes de empezar en el otro canal, les desmoldo y les hago los wax melts y hacemos lo que faltaba, porque claro, se nos ha hecho muy tarde. ¿Qué les parece? De todas maneras vamos a hacer muchos días. Vamos a hacer hoy, mañana y el domingo. Y yo ya voy a dejar todo montado. Esperen que se está fundiendo. Digo para no entreverar temas, hicimos de
en molde y en vasito. Y mañana podemos hacer los wax melts, que básicamente es fundirlo. Y podemos hacer los jabones, que eran 2 jaboncitos. Esperen que se está fundiendo. A ver si... Esto del baño María es lo que tiene, demora un poquito. Voy a sacarlo del fuego. No está terminado de fundir, pero no me gusta fundir hasta que yo me doy cuenta de que ya no hay más. Miren, aquí tengo un pedacito de bloque. Eso significa que el calor mismo de mi cera me lo va a seguir fundiendo. Entonces puedo, sin seguir dándole calor, fundiéndolo, puedo seguir fundiéndolo sin ningún problema. Todavía tiene aroma, fíjense cómo libera el aroma tan lentamente que aunque nosotros le estamos dando calor, sigue liberando aroma. Yo voy a corregir aproximadamente 3% sería de fragancia para que no me la escupa, que serían de 100 gramos, 3 gramos de fragancia. Este molde suele tener unos 120 gramos. Por eso es que se partió al medio, porque cuando yo hice 100 gramos faltaba. Entonces son 120 gramos este molde. Digo, por si lo llegan a conseguir en AliExpress, la capacidad suelen ser 120 gramos. Sí, vamos a ver si se termina de fundir. Viene sin agujero, yo le tuve que hacer el agujero. Se lo pueden hacer con una aguja gruesa o con una puntita. Yo lo hice con una puntita de tijera, con muchísimo cuidado. Y aproveché la mecha, porque como no estaba del todo sólido, a ver si le doy un poquito más de calor, sin ningún problema. Mañana, ya les digo, voy a estar en el otro canal, pero antes me puedo conectar porque ya va a venir mi esposo de trabajar y me va a decir, estuviste todo el día y sigues haciendo. Con este molde, por si alguien lo tiene, y si tiene cera de abeja, yo me conecto primero y les hago los wax melts y les hago lo que faltaba. Vamos a ver si una vez se funda lo podemos poner en el molde. Así mañana se lo desmoldo, porque si lo desmoldo hoy se va a romper. Entonces así ven el desmolde y seguimos con los wax melts. Y ya los nuevos vienen y luego siguen en el otro canal. Terminamos y empezamos en el otro canal. Así vamos educando a YouTube que nos deja hacer directos en condiciones. A ver si puedo poner la webcam y se ve en horizontal. A ver si fundimos esto. A ver, que no termine de fundir más esto. A veces tendrían, si tienen bloques, es mucho mejor cortarlos un poquito. Por eso siempre les digo, cuando hacemos jabones, córtenlo un parejo para que funda parejo. Pero hoy por el apuro, bueno, puse el bloque entero y es lo que pasa. Pero esto no es como el jabón, no pierde propiedades. Lo que pierde es el aroma. A ver, queda un poquito. No sé si se podrá cortar. Aquí lo traigo.
Todavía sigue quedando un poquito grueso. Vamos a ver la temperatura. Para ver si podemos agregar la fragancia. Porque la fragancia 77, para que no se pierda, se tiene que agregar a 65 grados. Se puede agregar a 60, no hay ningún problema, pero a 60 me parece que es bastante baja. Entonces, alrededor de 65. Cuando hicimos los otros, los agregamos a 67 aproximadamente. Ya ustedes se van a ir dando cuenta. De momento yo sé que está caliente porque mis paredes están limpias. Está fundido. Podemos bajar nuestra cera de abeja para aprovecharla al máximo, que se siga fundiendo. También se puede poner mica, por ejemplo, dorada, por si quieren ponerle algún destello, pero básicamente la mayoría la elige por el color natural que tiene. ¿Sí? 69, ya estamos en el rango mágico de perfumar. No voy a perfumar todavía. ¿Ven? Lo que yo les digo, ya las paredes se han empezado a marcar de cera. Para todas esas personas que no tienen termómetro, cuando empiecen a ver esto, es que ya pueden empezar esto que yo estoy poniendo, a perfumar. ¿Ven? Giran y ya tengo restos de cera. ¿Cómo mantengo el calor? Porque tengo que calentar el molde. Lo voy a volver a poner en la olla. Así me da tiempo a calentarlo. Ya está caliente para que no haya choque térmico. ¿Ven? Ya las paredes volvieron a fundirse. Vamos a ver qué temperatura tengo para tener una idea. 67. Exactamente igual que cuando vertimos en el molde. Yo ya lo había perfumado porque recuerden de que estamos fundiendo una vela, pero vamos a poner algunas gotas más. 3 gramos serían unas 60 gotas para que huela muchísimo. Yo estoy poniendo de vainilla y voy a poner de miel porque es una vela de miel. Miren las gotitas como se quedan, para que vean que es normal. Todas las gotitas frías de mi fragancia han tocado lo que es la cera, entonces la vuelvo a poner en mi olla para que se vuelva a fundir y se pueda integrar. No estoy poniendo temperatura, solo estoy manteniendo el calor, bajando la cera de las paredes para aprovecharla, para mantenerla líquida, pero ya está perfumada, porque si no, no va a perfumar mi vela. Se me van a quedar las gotitas sueltas y va a ser horrible. Entonces mantengo la temperatura. Ya lo tengo. Fíjense que cuando yo les doy temperatura suena la olla. Yo no le estoy dando temperatura. Vuelvo a calentar. Y lo que voy a hacer es verter en el molde.
Todo lo que quede lo podemos poner otra vez en nuestro baño María para aprovechar y que quede lo más limpia posible la olla. A ver si funde algo para terminar de cubrir, aunque ya está prácticamente llena. A ver si puedo poner un poquito más. Esta olla yo no la voy a lavar. Como vamos a seguir haciendo cosas mañana con cera, le pongo una bolsita que no llene tierra, que no agarre nada de tierra ni nada. Aquí completamos. Ven, ya me quedó mucho menos remanente. ¿Qué tengo que hacer? No puedo dejarla así. Fíjense en la mecha, es cualquier cosa. Tenemos que ponerla al medio y así dejarla solidificar. Tiene que solidificar mucho, así que mañana la desmoldamos. Voy a ver si la puedo sacar de aquí. La voy a dejar aquí para ver estos. Este ya está terminado. Le podrían poner una etiqueta. Se lo pongo aquí para que lo vean, porque creo que las letras no lo dejan ver. Vamos a terminar estos. Han quedado muy bien. Nosotros coloreamos una parte para hacer este diseño. Ustedes pueden, si quieren, no colorear nada y lo hacen directamente. A ver, voy a ver si puedo, si no pasa nada. Siempre hay que trabajar con bandejas, pero como el molde es bastante duro, sí lo puedo hacer. Este lo dejo aquí para que se vea. Yo creo que ahí se ve bien. Y vamos a arreglar estos, arreglarlos no, terminarlos. En realidad están bien. Los revisamos si tienen algún, ven ahí que se ve que tiene como un brillo. Eso, con pistola de calor lo arreglamos, porque al calentar el cristal se va a fundir de vuelta y no va a haber problema. Ahí, eso lo bajamos, todo con pistola de calor. Si esto lo hacen con secador de pelo, ya saben, vuela por todos lados. Y con un palito de brochette, ¿qué hacemos? Arrollamos. No pasa nada que se quiebre porque se puede quebrar ahora, pero luego cuando nosotros lo terminemos de enrollar y le demos calor, va a quedar perfecto. Este va a quedar muchísimo mejor que el otro. Vale. Oh, cuidado los dedos porque quema. Tenemos que arreglarlo. Esperen. El secador de pelo da muchísimo más aire. Muchísimo más aire. Y en esa piscinita que se va haciendo, le pegamos la abejita. Esto. Igual lo pueden hasta recortar. Le dan la formita. Uy, ahí. Y lo dejamos secar. Cuando enfríe, ya se los muestro. Vamos a arreglar este. También se puede pegar una etiqueta
Pero la etiqueta no es para tapar fallos, es para presentar el producto, poner una marca. Vamos a enrollarlo. A ver, lo enrollamos así. Y lo sacamos y le ponemos el tut. A este quedó perfecto. Ahora tenemos que poner la abejita. Ahí. Mañana, antes de empezar en el otro canal, yo vuelvo con ustedes y pintamos un poquito la abejita con algún tono dorado o algo para que quede más bonita. Vamos a ver aquí. Bueno, este no pasa nada porque ya enfría muy rápido. Vamos a enrollar. Ya saben, cuando ustedes hacen esto, les va a dar la sensación de que la están quebrando toda. Pero no es así, no se preocupen. Calentamos. Voy a traer la abejita más cerca. Y ponemos la abejita. Miren qué bonita que quedó. Y hacemos el último, que nos queda, eran 5. Esta abejita que sobró, que yo hice una de más, la funden de vuelta, no hay ningún problema. Aquí la enrollamos. Y ponemos la abejita. Esperen que no se caiga. Ahí la ponemos ahí. Y tenemos que dejar secar. Si quieren, como todavía no ha llegado, y podemos hacer el wax melt y ya mañana hacemos los jaboncitos y terminamos de decorar esto. Y quiero mostrarles cómo desmoldamos esto, porque ya se puede manipular, pero mucho cuidado. Bueno, se puede, no sé, porque está fresco. Les voy a decir la fórmula, porque eso es fundir y poner en el molde. Entonces ya mañana desmoldamos todo. Yo voy a utilizar este molde, que estos son perfectos para wax melts y también para jabones de glicerina, por ejemplo, o para muestritas. Cuando hagamos el saponificado, yo voy a utilizar este como decoración también. Voy a decirles
la fórmula, porque los wax melts son ceras aromáticas para poner en quemador, entonces van a ir liberando fragancias lentamente. Si yo les dije que la cera de abeja es demasiado dura, ¿cómo hacemos para que libere el aroma y que se funda? Tenemos que mezclarlos con aceites. El que más me gusta es el de coco. Tengo aquí. Y podemos hacer, por ejemplo, 89 gramos de cera de abeja. Digo 89 gramos porque vamos a completar con 5 de coco y 6 de fragancia. Queremos que sean súper aromáticas. ¿Por qué no le ponemos 6 de fragancia a estas? Porque el coco va a retener. Entonces me va a ayudar a no fijar, pero a liberar más lentamente la fragancia. Por eso me va a soportar más carga de fragancia que en el vaso. En el vaso puse 3 gramos y como voy a mezclarlo con aceite de coco, en mis wax melt voy a poner 6 gramos de fragancia. Así que voy a hacer 100 gramos, es solo prepararlo y mañana desmoldamos todo. Y mañana hacemos 2 jaboncitos para los que quieren. Así que no se olviden este canal. Más o menos, yo creo que a las 4 de la tarde, hora de Canarias, si no va a quedar grabado, para explicarles los jabones con un poquitito más de esmero, los wax melt porque es fundir y ponerlo, pero los jabones así le puedo explicar un poquito más a Liliana, por ejemplo, que es nueva, y a todos los nuevos. Entonces, yo me comprometo mañana antes. Vamos a poner 89 de cera de abeja. Y lo mismo, la fragancia a último momento. Sí, 89, 90, no pasa nada. Pero vamos a introducir el coco. El aceite de coco, los que me siguen de España, yo lo compro en Mercadona. Es el coco que a mí no solo me da resultados, sino que es económico. Entonces me gusta mucho. Cuando hace mucho calor está líquido. Cuando hace frío está sólido. Es el mismo, no se ha puesto feo ni nada. Vamos a poner 5 gramos. 5 gramos de aceite de coco. Voy a utilizar estas cucharitas. A ver si pongo un poco más porque... A ver. Voy a poner un poquitito más de cera de abeja porque no se puso 5 gramos, se pusieron más, se pusieron 8. Así que voy a poner algo más para compensar. Pero esto lo hago yo para arreglar. A ver si pongo... voy a poner 10 gramos más. 10 gramos más. Si ustedes se pasan de aceite y por ejemplo no lo pueden sacar, tienen que hacer esto, poner un poquito más, porque si no les va a quedar muy graso. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es fundirlo, que también es bueno ver los directos para, si les pasa esto, cómo solucionan. Lo fundimos lentamente, no vamos a colorear con nada. Miren, este ya está. Este ha quedado como con una gotita de cuando vertimos. Eso ya no se puede arreglar. Pero bueno, siempre tienen la opción de ponerle las etiquetas. Esto ya ha quedado duro. Es la mecha, ha quedado dura. Y ha quedado muy bonito. Y huele a vainilla y a miel.
Sí, ya tenemos este otro. Este es el que hicimos con el palito más grueso. Voy a ver si les pongo etiquetas para mañana para que luzcan un poquito más. A ver si los pongo más arriba. Los colores están muy bonitos y me encanta la abeja. Claro, si no le ponen algo de gracia, queda muy soso porque en realidad es cera de abeja. Solo cera de abeja. Pero le ponen alguna cosa. Y ya cuando le pongan una etiqueta y si lo ponen en algún kit, ya van a ver, enseguida vuelan. Ya les digo, vuelan. Y los waxmel también. Voy a perfumar con lo mismo, vainilla y miel. Los pongo aquí. Así que mañana, si no tienen mucho que hacer, me pueden acompañar. Y si tienen cosas que hacer, miran después, no hay problema. Yo porque mañana mi hija no viene. Y mi esposo trabaja, miren, todavía no ha vuelto y son las 12 de la noche. Este yo también. Este es un clásico de abeja. Este lo pueden usar. La cera de abeja me encanta porque no dejan nada sucio. Sí esperan a que seque bien. Entonces luego podrían usarlo con jabones. Porque ya ven, para el cuerpo las cremas se hacen con cera de abeja también. Mañana vamos a hacer todo con cera de abeja. Por eso quise fundir este para aprovechar porque queda esto. Creo que tengo otra bolsa más, pero para aprovecharla. Estoy fundiendo esto. Ahí llegó mi esposo. Son las 12 en punto. Ahora fundimos esto y ya terminamos. Esperen que se funda. El perrito lo recibe como si no lo hubiera visto nunca. Esperen que se está fundiendo. Porque no pueden pasar de temperatura. A ver, subo un poquitito más. Y los míos son igual con mi esposo. Sí, yo tengo uno solito. Pero él recibe como si, ¡buah! Es chiquitín, por eso parece un muñequito así, que lo están apretando cuando llora. Ahí se está levantando un poquito la temperatura. Siempre bajen lo de la espátula para aprovechar y que siga fundiendo todo. Vale. Voy a sacarlo ya del fuego porque es el mismo proceso. Esperar a que baje la temperatura para agregar la fragancia. Recuerden que aquí vamos a agregarle 6 gramos. Ya le agregamos coco. No fundí todo, aunque parezca que demoramos muchísimo. Tenemos trozos grandes. Aquí se ve. Tenemos trocitos grandes. También calentar el molde. Siempre calentar el molde cuando hagan velas. Mañana terminamos esto, le ponemos la etiqueta y luego nos pasamos al otro canal. Porque, ya les digo, yo voy a estar sola. Desde que él se va, que es la 1 de la tarde, hasta que llega, que es las 12 de la noche. Así que, bueno.
Esperen que se termine de fundir. Para que vean algo, que se termine de fundir. Y completamos el molde. Este tipo de wax melts yo lo suelo vender individuales. Suelo poner como una tarjetita en una bolsita y lo suelo vender muy baratos. Entonces compran uno, dos, inclusive muchas personas que suelen regalar ramos de flores y cosas así, pues quieren comprar, porque como son abejitas, suelen comprar como para ponerlo. Entonces, yo les recomiendo que los vendan individuales. ¿A cuánto? A 2 euros, no sé, serán como $2. Pero miren de que hacen muchos y venden mucho y ganan mucho más y trabajan mucho menos vendiendo uno de estos que vendiendo esta vela. Porque ya con el gasto del vasito, de la mecha, aquí no tienen mucho gasto. Entonces, ya les digo, pueden probar venderlos individuales. También, si les clavan un palito de brochet, los pueden hacer como decorativos para los ramos de flores. Voy a perfumar 6 gramos. Si 2 gramos son 40 gotas, porque aquí sí tenemos que poner bastante fragancia porque son justamente ceras aromáticas. 2 gramos son 40 gotas. Así que serían, son unas 120 gotas. Voy a poner 60 de miel y 60 de vainilla. Y lo mismo. 60. Igual pongo una gotita o dos más porque pusimos unos gramitos más. Miren, donde ha caído la gota, se ha hecho todo esto. Entonces, necesariamente tengo que volverlo a poner sin prenderlo, pero tengo que volver a ponerlo un poquito al fuego. O sea, sin prenderlo, pero que caliente, que funda. Les muestro para que vean que es normal. Termine de poner la fragancia. Muchos van a decir, pero es que ya, ¿qué hago? No se puede poner otra vez al fuego a recalentar porque si no tiramos la fragancia. Pero con mi olla, para que ustedes vean que no tengo fuego, con mi olla, porque yo ya tengo mi agua caliente aquí, ven que está caliente, creo que tiene poca agua, pero con mi olla, con el calorcito residual, no voy a aumentar la temperatura, pero sí se va a fundir de vuelta y me va a quedar manejable. Entonces, la cera de abeja siempre se trabaja así, porque cuando le agreguemos la fragancia, se va a hacer esa masa dura. Fíjense de que ya está empezando a hacerse líquida y de esa forma, pues se va a ir integrando. El coco va a hacer que libere lentamente la fragancia y mucha fragancia. Aquí sí, porque son justamente aromáticas. Si ustedes las hacen de cera de abeja, es una cera, no de cera de soja, porque suele ser muy grasa, pero la cera de abeja es una cera muy limpia y muchas personas la utilizan, estos wax melt, para perfumar armarios. Aquí, por ejemplo, en la zona de las montañas, que suele haber mucha humedad, también los quieren para perfumar armario. Entonces, como son ceras aromáticas, tienen que ponerle bastante fragancia. Miren, ya lo tengo casi líquido. Y lo que hacemos es verterlo. Lo vertimos, tenemos que calentar el molde también. Y mañana desmoldamos todo para que se queden tranquilos.
Yo voy a estar más o menos sobre 6:30 en el otro canal, así que a las 4 hora de Canarias, para que nos dé el tiempo para hacer, que yo quería hacer dos jabones también, pero los hacemos mañana, así se los explico bien. Vamos a hacerlo de miel. Y bueno, podemos hacer dos o podemos hacer alguno más si nos da el tiempo. Estoy bajando todos los restos y ya cuando funda lo vamos a verter. Mañana es este canal o el... No, mañana va a ser aquí temprano y después en el otro que se llama Un Ratito con Verónica. Y el domingo va a ser en el de los jabones, en el otro. ¿Por qué? Primero, porque el algoritmo, si yo hago, yo ya me di cuenta cuando hice la crema de tallow, me vieron 398 personas. Cuando tengo videos con 40.000 visitas. Porque si yo cambio de tema, el algoritmo no me muestra. Entonces eso tampoco vale mucho la pena hacer para que miren tan poquitos. Que yo lo hago de corazón. Pero entonces es por eso, para no cambiar de tema, cada uno con su canal. Por eso es que lo quiero cambiar. Y porque estos canales son canales secundarios y tienen pocas horas de visualización. Entonces, a partir de febrero, del 1 de febrero, YouTube va a empezar a exigir que estos canales menores, para monetizar y para ser partner de YouTube, tengan 8.000 horas de visualización. Entonces, lo más importante es hacer la mayor cantidad de horas en estos canales pequeños, porque ahora mismo son 4.000 horas. Y a partir del 1 de febrero, o sea que hay 6 meses, a partir del 1 de febrero son 8.000 horas. Este canal tiene 1.500 horas y el otro tiene 600. El canal de los jabones tiene muchísimas horas, o sea, no necesita nada de eso, porque ya es partner de YouTube. Entonces es por eso que voy a hacer en este, que tiene 1.500 horas, para aumentar, y voy a hacerlo en el otro, que tiene poquitísimas. Pero el domingo, como va a ser muchos días que no les hago ningún video, sí voy a hacer el saponificado. O sea, cada canal con su tema. A ver si podemos que los tres canales los reconozca YouTube, no solo el de los jabones. Bueno, ya lo tengo todo fundido. Ya tengo la temperatura, ya tengo todo. Lo que voy a hacer ahora es calentar, no me puedo olvidar. De todas maneras, yo mañana empiezo aquí y ya luego les digo, déjenme en un poquito de tiempo para lavar las cosas y para... Voy a ir rellenando esto, a ver cuántos salen. Y para programar todo, porque este dio trabajo. Así que supongo que mañana, como va a ser la primera vez, igual me va a dar trabajo. Entonces ya se pasan en el otro. En el otro va a estar muy bueno. Y este video queda grabado. Yo ya les dije los ingredientes que vamos a utilizar mañana por si alguien quiere hacerlo conmigo, porque como hay que esperar tanto, pues ya lo pueden ir haciendo. A ver si ven, el residual lo pongo para aprovecharlo todo. No completé todos. La primera vez que hacen, hicimos 100 gramos. Fíjense en todo lo que sale. Yo puse 10 gramos más, 110. La primera vez que lo van a hacer, fíjense cuánto pesa cada uno, para luego multiplicar por todo lo que van a necesitar. A ver si se funde, voy a prender un poquito. Esto tiene que estar muy, muy, muy seco, porque justamente si no queda como chicloso.
Tiene que estar muy frío. Lo mejor es esperar a mañana. A ver si puedo. No calienta más. A ver si este no me ha dado para calentarlo. Pero bueno, este lo sacamos después porque ha quedado incompleto. Lo que tenemos que hacer es esperar a que funda, o sea, a que solidifique y ya lo desmoldamos y ya lo envasan, no hay problema. Voy a ver si hay algún comentario más. No, voy a levantarles la cámara. Ahí me veo. Y no. Así que bueno, mañana nos vemos, más o menos sobre las 4 de la tarde, hora de Canarias. Denme un poquito de tiempo porque ya saben de que como tiene poquitas horas este canal de visualizaciones, cuesta un poquito programar, a ver si puedo programar la webcam, porque del 24 al 28 quiero hacer los directos un poquito más profesionales en el canal de los jabones y en este, para que puedan aprender, pero con la webcam se va a ver en horizontal. Entonces ahora, de momento, como son canales pequeños, YouTube lo permite solamente con el móvil en esta posición, no me lo permite de otra forma. Por eso es que tengo que hacer varios directos para que me vaya habilitando funciones y los directos puedan salir mejor. Así que aproximadamente a las 4 de la tarde, hora de Canarias, aquí terminamos, desmoldamos la vela y hacemos los dos jabones que fue lo único que nos faltó. Y luego, cuando terminemos, ya nos pasamos al otro, se los voy a poner aquí, que se llama Un ratito con Verónica, y hacemos todo lo que les había dicho de los scrubs, las cremas y todo, que tenemos varias. Espero que no dé problema la conexión. Y el domingo sobre la 1 o 2 de la tarde, ese sí no da problema la conexión, pero ya mañana nos ponemos de acuerdo para ver, hacemos el saponificado de miel. ¿Qué les parece? Mañana, bueno, ya ese es el último mensaje que había. Así que bueno, yo ya me despido y nos vemos mañana. Ya pueden volver a mirar, esto queda grabado, no hay ningún problema. Si quieren, consigan las mantecas y los aceites y lo hacen conmigo, porque como hay que fundir y hay que batir, igual es un poquito más divertido, lo pueden ir haciendo. Si tienen algún problema, me lo dicen y se los resuelvo en el momento. Voy a hacer poquitas cantidades para probar, aproximadamente 100 gramos o 50. O sea que si quisieran envasarlo, tendrían que buscar tarritos con tapa, que pueden ser, por ejemplo, de paté, de cristal provisorio, como para que puedan envasar y puedan hacer, menos los scrap, que vamos a hacer poquitos gramos. Así que bueno, un besito, que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana. Pórtense muy bien. Ya termino la conexión. Un besito. Yo creo que ya ni siquiera cierra ahora. Ahora va a ser para cerrarlo. Buenas noches, Mirna. Un besito. A ver si ahora cierra. Todo da problema aquí. A ver.